Buenas tardes, vamos a hacer repaso de nuestro tema de hoy, corrientes libertadoras del norte. Primeramente, antes de hablar de esas corrientes libertadoras, tenemos que estudiar la mente que va a idealizar, que va a pensar, que va a planear, que va a influir, no de manera en acción, pero sí en el pensamiento sobre estas corrientes libertarias que deberían suscitarse en América Latina. Y estamos hablando de Francisco de Miranda. ¿Quién fue Francisco de Miranda? Nacido en Caracas, Venezuela, el año 1750, fue un militar considerado por muchos como el precursor de independencia americana. Participó en la lucha independentista de Estados Unidos y también la Revolución Francesa. Por esta razón, tenía bien claras las ideas de cómo alcanzar la independencia en América. Para ello organizó el primer movimiento libertario en Sudamérica, pero fracasó. Fue detenido y destinado a España, donde murió en una prisión en 1816. Quiere decir que lo mata, muere en una prisión. Él había estado involucrado en la independencia de Estados Unidos, en la lucha de la Revolución Francesa, y va a realizar este grupo que se llama la Gran Logia Americana, con el propósito de luchar por la independencia, de la que forman parte Bolívar, O'Higgins, Belgrano y San Martín, personajes que fueron clave y que consolidaron la independencia en América del Sur. Pero quien fue el precursor antes de esto fue Francisco de Miranda. Y vamos a empezar por uno de ellos, de seguro el más conocido, que es Simón Bolívar. Nació también en Caracas, Venezuela, en 1783. Es hijo de una familia acomodada, realiza sus estudios en España, luego pasa por Italia, donde juró que no descansaría hasta ver América libre del dominio español. En Europa fue testigo de la Revolución Francesa y posteriormente del debilitamiento de España a raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte. Retornó a Venezuela, donde inició su lucha contra la dominación española. Decidido a cambiar el sistema imperante en América, la idea central de Bolívar era la de conformar un gran Estado con todas las naciones liberales. A partir de 1816, después de sufrir varias derrotas en sus primeros intentos, cuando Bolívar reorganizó su ejército con el que posteriormente conseguiría todo lo que anhelaba. Primeramente se dirigió al territorio del Virreinato de Nueva Granada, donde el 9 de agosto de 1819, tras vencer a los españoles en la batalla de Bucaya, consiguió la independencia de Colombia. Entonces, el primer país que va a independizar Simón Bolívar es Colombia, el 7 de agosto de 1819, 3 años después de reorganizar su ejército y comenzar su campaña libertadora. Luego, el ejército de Bolívar llegó al territorio venezolano, donde se enfrentó y venció al ejército español en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, con lo que se logró la independencia de Venezuela. Un ejército comandado por Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz, enviados por Bolívar y San Martín, enfrentaron y vencieron al ejército español en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. De esa manera se consiguió la independencia de Ecuador. Y aquí vemos que el segundo país que se independiza es Ecuador en 1822, 3 años después de la independencia de Colombia. Y 2 años después de la independencia de Colombia se independiza Venezuela. Pero aquí va a suceder un acontecimiento que es conocido como la entrevista de Guayaquil, ya que en el año 1822 en Perú se surge una división entre los patriotas por un grupo que no quiere apoyar a Simón Bolívar, y en lo cual Simón Bolívar va a citar a San Martín para reunirse en Guayaquil, donde van a tener una reunión privada, una reunión de carácter privada, porque nunca se supo detalles de esta reunión. Entonces, la decisión que toman es que a partir de ese momento Bolívar se queda encargado de todos los movimientos patriotas, de todas las tropas patriotas, y San Martín se va rumbo a Italia, donde finalmente fallece en 1850, perdón, rumbo a Francia. Luego tenemos la batalla de Junín, el año de 1824, la ciudad de Lima volvía a ser ocupada por los españoles, pero fue en ese preciso momento cuando Bolívar llegaba al Perú al mando de un ejército colombiano, que en cantidad de hombres era similar al ejército realista encabezado por José Canterac. Así, el 6 de agosto del mismo año, ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Junín,
donde fuerzas de Bolívar resultaron victoriosas, ¿no? Las fuerzas de Bolívar. Con esto se alcanza definitivamente la independencia del Perú. Y esta batalla es muy importante también para las corrientes libertadoras de toda Sudamérica. Posteriormente a esto tenemos otra batalla importante que es la batalla de Ayacucho, que ocurre el 9 de diciembre de 1824. En esta batalla, las fuerzas libertarias conformadas por un ejército de más de 6,000 hombres a la cabeza de Antonio José de Sucre volvieron a vencer a las tropas realistas. Esta victoria fue clave en la consecución de la independencia de América, puesto prácticamente terminó con las tropas españolas. Finalmente, el virrey La Serna derrotado y hecho prisionero, la capitulación de Ayacucho con la cual se rendían y se aceptaba retirarse España, junto a aquellos soldados realistas que así lo deseasen. Así el territorio antes ocupado por los españoles pasó a manos del verdadero dueño, el pueblo americano, ¿no? Entonces, esta batalla es donde el virrey La Serna se rinde y se va a ir a España y firma la capitulación. Aparentemente aquí ya se había eliminado todo rastro de ejército realista y todo Latinoamérica estaba libertada. Pero ¿qué pasó después? Sucede que va a haber una batalla más, que es la batalla de la Temusca. ¿Por qué? Porque a pesar de esta derrota de los españoles, Pedro Lañeta no se resignaba a aceptar la caída del poder español. Y por ese motivo Sucre va a buscar este pequeño ejército que estaba escondido en Potosí. Estaba escondido en Potosí. Y el 29 de marzo de 1825, Sucre y su ejército entran a la ciudad de Potosí. Obligan a Olañeta a desocupar la plaza y dirigirse a la provincia de los Chichas. Sucre envió a sus emisarios tras Olañeta para demandarle su rendición. ¿Y qué sucedió cuando Sucre envía a este emisario para buscar a Olañeta? Sin embargo, en este trayecto fueron comunicados que el coronel Carlo Medinaceli, que formaba parte del ejército Olañeta, se rebeló contra él y ambos lucharon el 1 de abril de 1825 en la batalla de Tumuzla, donde finalmente muere Olañeta y marca la independencia del Alto Perú, que es Bolivia actualmente. Tenemos nuestras actividades para finalizar, página 136 de nuestro texto y el resumen también de nuestra clase. Y eso sería todo por nuestra clase de hoy.